Yo siempre les conté de mi historia de vida. Y yo no la pasé bien, la sufrí. Y aún en el mejor lugar me sentía el peor. Porque todos tenían y yo no tenía. Porque todos podían y yo no podía. Yo fui una persona marcada por la necesidad. Fui una persona marcada por el sufrimiento. Y por muchos años, hasta que me encontré con el Señor, no supe que había un propósito para mí. Yo solo tenía una historia, pero estaba marcado de tal manera que me dolía vivir de esa forma. Hasta que un día supe que Dios tenía un propósito para mí. Y cuando fui detrás del propósito, me liberé de mi destino y encontré la razón de mi vida. Ahora sí sé por qué vivo. Ahora sí sé para qué vivo. Ahora sí sé lo que quiero y lo que no quiero. Ahora sí sé lo que me sirve y lo que no me sirve. Ahora sí sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Ahora sí sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Ahora puedo elegir. Vivo feliz. Sé que en Él lo tengo todo. Y mi mañana no está en las manos de un destino fatal. Mi mañana está en las manos de un Dios que me aseguró que voy a terminar bien. Yo te pregunto en esta tarde, ¿vas a vivir siguiendo en función de lo que te toca cada día? ¿O te gustaría entrar en el propósito que Dios tiene para tu vida? Y ser libre de todo lo que cada tanto te condiciona, para entonces en esa libertad vivir definitivamente la vida que te corresponde vivir. Y ya nunca más estar volviendo siempre al mismo lugar, en vez de avanzar todos los días de tu vida hasta llegar a la meta. Cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, más tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Nada se puede igualar. Es tan real este amor, es irresistible. Estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios. Tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. De tu lado, Dios, no me alejaré. Ya no puedo imaginarme sin tu amor.
ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Dios les bendiga. Nos encontramos en este día una vez más para tener un tiempo en el que vamos a mirar la palabra del Señor y por otro lado también, como cada día lo hacemos, tener el momento de oración por aquellas cosas que hemos estado orando y algunas de ellas ya van reduciéndose porque ya las situaciones se van mejorando en esos lugares por los cuales oramos. Otra de las cosas que quiero que puedan tener presente es precisamente que el próximo domingo tenemos Santa Cena, así que a las 19 horas va a ser el próximo domingo en que tendremos Santa Cena. Prepárense cada uno de ustedes allí con su familia en sus lugares para que podamos participar de ese tiempo tan especial para todos nosotros, los hijos del Señor. Y el sábado otra vez volveremos a tener la reunión en línea a través de este medio a las 20 horas. Muy bien. Quiero compartir con ustedes en este momento algo que está en el libro de Zacarías. Zacarías, allí en el capítulo 2, versículos 1 al 5, dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muro serás habitada, Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y quiero tomar este pasaje bíblico para reflexionar sobre algunas situaciones que hacen precisamente también a nuestra vida como lo hicieron en aquel momento a todo lo que era el pueblo de Israel. Y con límites era una manera en la cual ellos tenían la posibilidad de vivir, pero Dios les daba una opción, sin límites, también poder llevar a cabo la vida de ellos de allí en adelante. Zacarías tiene un mensaje así muy particular, muy rico en cuanto a todos aquellos aspectos que hace hacernos mirar hacia adelante, de tal modo que hasta nos lleva a todo lo que es la manifestación del reino de Dios y está tomando las situaciones actuales o las situaciones presentes, pero siempre animando a una expectativa especial hacia lo mejor que va a venir en el tiempo futuro. Y esta es una de las características que tiene el mensaje de Zacarías, que fue contemporáneo de Ageo y trabajó mucho con Ageo, habló mucho con Ageo sobre todo lo que era la reconstrucción del templo que estaba allí a medias y que entonces Dios instaba a todo el pueblo a fin de que lo pudiese terminar de construir. Entonces, él llena siempre a través de su forma de manifestar sus mensajes, llena el corazón de sus lectores y también de aquellos que seguramente habrán escuchado en aquel tiempo, lo llena de una expectativa positiva
por cuanto no termina todo allí en una situación de problema, sino de solución, y de una solución que traía tiempos sumamente hermosos o mucho mejores. Entonces, aquí en este cuadro que nos pinta estos versículos, hay allí toda una visión en donde hay alguien que sale a medir todo lo que es el tamaño geográfico de Jerusalén, y entonces allí hay una conversación entre dos ángeles y él que está allí mirando todo esto y también en algún modo participando de aquellas cosas que están sucediendo, y como espectador y como también parte del suceso que nos menciona precisamente la lectura que hemos hecho. Y entonces allí, cuando van generándose estas actitudes allí de un ángel y el otro que se le acerca a hablarle, y el joven en el medio que escucha lo que está sucediendo en aquella ida y vuelta, que ve o que vive allí o que experimenta en su visión, hay allí primero la intención de precisamente medir la capacidad de Jerusalén. Medir la capacidad de Jerusalén para ver cuál era la posibilidad que tenía, no solamente de crecer como nación, como pueblo, como nación, sino también de poder llevar a cabo todo lo que era el cierre en torno al lugar en donde iban a habitar los pobladores. No nos olvidemos que las ciudades en aquellos días eran todas amuralladas, porque si no eran muy fácil de ser invadidas por los pueblos que en algún momento atentaban contra la seguridad o la paz de cada una de las ciudades. Así que allí lo que se estaba planteando también era precisamente los límites que iba a tener Jerusalén en su nuevo modo de vida, y entonces por eso estaba allí el ángel yendo a medir precisamente cada uno de los aspectos que hacían al tamaño geográfico del pueblo, de la nación que ahora iba a levantar sus murallas e iba también con una mirada hacia adelante, darle un tamaño adecuado para lo que posiblemente podían llegar a hacer para que creciera esa ciudad. Pero allí sucede algo también, y es que aparece otro ángel y le dice que no haga eso, que corra, que vaya y que le diga al joven que existía otra posibilidad, que allí Dios daba una opción, y que era que estaba de parte de Dios la opción de que ellos eligieran vivir sin muros, o en algún modo sin límites, y que Él les proponía ser precisamente el que guardaría la vida de toda la nación, de todo el pueblo, a falta de muros. Ahora, esta era, por cierto, una seguridad absoluta, perfecta, porque ya no eran murallas que eran levantadas a un determinado metraje y a un determinado grosor, sino que Dios mismo les ofrecía su propio cuidado. Él se ponía como responsable, como garante de que ellos podían vivir y crecer todo lo que les proponía no tener muros a partir de la seguridad que Dios iba a generar alrededor de ellos. Dice que Él iba a ser muro en derredor de ellos, de tal manera que nadie iba a poder acercarse ni tocar la vida y la seguridad ni la paz de ellos. Entonces, tenían la opción brindada por Él, no solamente del cuidado, sino también, si uno lee allí los versículos, se encuentra con que les adelantan lo que Él tenía en su corazón hacer con ellos. Que la ciudad iba a ser llena de gente, que iba a haber tanta gente que por eso Él les proponía que no pusieran límites
para que entonces toda la gente que le iba a traer tenga un lugar disponible, sin ningún tipo de problemas, porque si hubieran puesto los muros, ese era el límite que daba la ciudad. Pero sin muros, ahora ellos podían crecer en función de lo que Dios tenía como propósito con esta nación, con este pueblo, y que era llenarla de gente ahora. Es más, dice llenarla de bienes, de animales y de todo lo que ellos necesitaran. Entonces, la clave de vivir sin límites era poder captar, poder hacerse de todo ese bien que Dios les estaba queriendo hacer, de toda esa abundancia que Dios quería derramar sobre la vida de ellos. Y si hubieran puesto muros, esto no iba a poder ser más que hasta un nivel que recibirían, pero no más de eso. Y entonces Dios venía con un propósito mayor que el que ellos podían imaginarse. Y para todo esto, para el cumplimiento de este propósito, entonces Él los animaba a que tomaran precisamente estas iniciativas. Que se animen a vivir sin muros, sin límites, y que sepan, que miren hacia adelante, que todo lo que Dios tiene para sus vidas es sumamente abundante y que necesita Dios que precisamente ellos no se pongan límites ni le pongan límites a Él, para que entonces Él pueda hacer todo lo que Él desea hacer abundantemente con este pueblo. Y ellos estaban hasta ese momento, en su gran mayoría, estaban en distintos lugares. Era un pueblo que estaba desparramado y tenía que volver del exilio otra vez a su tierra. Entonces, imagínense con lo que tenían que luchar, con lo que tenían que enfrentar. Ellos habían tenido una ciudad, ellos habían sido parte de un pueblo, de una nación, pero en algún momento ellos sufrieron la invasión de otros pueblos y fueron desparramados por distintos lugares, y muchos de ellos desde ya fueron cautivos a distintos sitios y fundamentalmente a un lugar llamado Babilonia. Ahí estaba el grueso de toda la gente. Pero Dios anunciaba ahora de que toda esa gente iba a volver, que iba a venir esa gente y que Él se iba a encargar de traerlo de todos los lugares en donde estuvieran desparramados y que quería bendecirlos. Y entonces les decía, no pongan límites, porque mi bendición, sin decírselos, decía, mi bendición va a ser sumamente abundante. Así que ellos tenían la posibilidad de elegir vivir a partir de allí con límites o sin ellos. Y esta palabra yo quiero emparentarla con lo que hace toda nuestra vida, en donde cada uno de nosotros disfrutamos de lo que llamamos en términos generales una libertad. Esa libertad que nos otorga el país, el lugar en donde nosotros vivimos. Somos gente libre, desde el punto de vista institucional, como parte o como miembros de una nación que pregona precisamente la libertad de sus habitantes, como un derecho al cual cada uno puede precisamente disfrutar. Y entonces, por un lado tenemos ese grado de libertad, esa posibilidad de poder movernos, de poder decidir, de poder viajar, ir, venir, dentro de los términos que la ley nos permite, pero con absoluta libertad, aún de tiempo. Y todas estas cosas precisamente nos hablan de posibilidades que hacen a lo que es parte de la vida que debería tener cada individuo, ¿sí? Una vida con libertad. Pero por otro lado, hay otro grado de libertad, o de vivir con límites o sin ellos, y que no solamente hace a los términos generales del habitante de una nación, de un país, de una región, sino que hace a la vida misma de cada uno de nosotros, en donde cada uno de nosotros
conforme a aquellas cosas que se han ido gestando en nuestra vida desde nuestros comienzos hasta el día de hoy. Somos lo que somos, creemos en nuestra vida, no todos al 100%, algunos más, otros menos. Creen en nuestra vida otros, algunos más, otros menos. Y en función de todo eso que cada uno de nosotros vivió, es donde también vamos desarrollando nuestra identidad, nuestra personalidad, pero también nuestro grado de libertad para vivir limitados o para vivir una vida amplia, ilimitada, bajo un contexto a partir del cual la libertad ya no es la que se expresa desde afuera para adentro, sino la libertad que se expresa desde adentro para afuera, que es la individual. Y entonces allí es donde uno de los problemas más grandes que iba a enfrentar este pueblo era el haber vivido sin libertad y volver a un lugar para empezar de nuevo, vivir sin libertad tantos años. A veces a uno le queda el resquemor de que esto se puede hacer, esto no, esto sí, esto no, y vaya a saber hasta dónde, y quién sabe, y si voy a poder, y si voy a superar, y si lo voy a lograr. Este era uno de los escollos más grandes que ellos tenían que superar. Porque si ellos lo superaban, iban a estar precisamente predispuestos para que toda la bendición de Dios, en la abundancia que Él les ofrecía, pudiera estar desarrollándose sobre sus vidas. Y ellos pudieran llegar a ser la nación que Dios quería hacer de ellos. Pero si ellos no superaban estos prejuicios y estos estados personales internos que habían sufrido en el exilio y en la cautividad, era muy posible que precisamente esto mismo les iba a negar la posibilidad de ser bendecidos en la forma en que Dios quería. Y así es cuando Dios, a través de esta visión, les muestra en alguna manera lo que puede suceder y lo que Él quisiera que suceda. Lo que podía suceder era que a partir de la vida que habían llevado ellos en los años anteriores, entonces en forma medida comiencen a vivir el nuevo tiempo, y en función de esa especulación de vivir en forma medida y tan medida que al fin y al cabo iba a ser limitada, ellos no pudieron ser bendecidos por Dios como debería ser. Y allí es donde surge la propuesta de decir, no le pongan muro. En otras palabras, no se limiten. A partir de ahora, yo les propongo una vida en Dios, porque ahora era Dios el que venía a bendecir sus vidas, una vida ilimitada. Y entonces, aquí es donde la ecuación cambia. Porque muchos de nosotros, desde ya, nadie llegó a la edad que llega gratuitamente, con sus males y con sus bienes, con sus dificultades y sus logros, con sus dolores y sus alegrías, con sus heridas y con su salud, interna o externa. Uno llega a un determinado momento de la vida. Y a partir de todo eso es donde precisamente todos esos elementos son los que a nosotros nos hacen elegir si vivir en una manera especulada o especulando en la vida, o vivir libremente a fin de poder extendernos hasta donde hacia todo lo que Dios nos permita llegar. Ahora, en este punto, el tema que ellos tenían que entender era que a partir de que Dios entraba en la escena para proponerles esta vida, era precisamente un compromiso que Dios tomaba, de que todas esas cosas se iban a lograr, porque a partir de allí, ellos no hacían un esfuerzo solo. Ellos no estaban peleando solos contra sus prejuicios y sus años anteriores. Ellos ahora iban a estar asistidos por Dios, para que entonces Dios pueda ser aquel que iba a ir llenando cada uno de los agujeros
que la vida les había dejado. De tal manera que entonces ellos iban a estar listos para poder abrir su corazón, su vida, moverse en libertad, vivir en libertad, decidir en libertad, para que entonces en esa libertad poder desarrollar un mañana sin límites. Y uno mira a veces las situaciones, uno mira a su propia persona y uno encuentra límites en un montón de lados. Porque la vida en sí, exteriormente, tiene una cantidad de límites que si uno se pusiera a ver, siempre va a existir un pero o un no se puede. Tanto sea en lo que uno ve afuera, como en lo que uno a veces siente adentro. Y mucho más aquellos que sufren situaciones de vidas anteriores que precisamente los llevan a dudar o le generan una cantidad de prejuicios que no le permiten manejarse con mayor amplitud. Pero es aquí en donde Dios viene precisamente para llevar a cabo aquello que nosotros no podemos. Y esto lo tenemos no solamente a través de la palabra del Señor, que todos y cada uno de nosotros que conocemos a Dios sabemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sabemos y lo decimos que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Porque Dios no tiene límites. Lo que Él quiere, Él lo va a hacer. Lo que quiere lograr, Él lo va a lograr. El plan que Él proyecte, Él lo va a ejecutar. Pues no hay límites, no hay peros, no hay no se puede para Dios. Dios todo lo puede. Y entonces Él tiene una solución para cada momento. Y es este el punto en donde cada una de nuestras vidas, en el momento en que conocemos a Dios, precisamente somos desafiados a vivir en función de este nuevo tiempo que Dios plantea a partir de que llega a nuestra vida, o vivir en función de todo lo que nos pasó anteriormente. Y entonces seguir viviendo bajo las reglas de todos los prejuicios que hemos juntado en el camino, o abrazarnos a la ley que Dios nos propone, la ley del reino de Dios, que nos propone una vida en donde los límites los ponemos cada uno de nosotros. Porque si es por el lado de Dios, Dios nos los tiene. Y entonces allí es donde viene el desafío. Aceptamos vivir bajo esta vida que Dios nos propone, en donde Él dice, vos podés elegir vivir limitadamente la vida que tenés, o vivir libremente y aún entender que puede que no tengas límites si vivís tu vida conforme a lo que yo tengo pensado para vos. Es allí donde nosotros tenemos que elegir. Y aquí hay algo que quiero, para ir cerrando la idea. En el versículo 7 dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque dije anteriormente, había un gran número de ellos que estaban precisamente cautivos en Babilonia. ¿Y qué le dice Dios? Salí de ahí, escapate de ahí. Iba a venir el tiempo de la liberación de ellos desde ese lugar. Ahora, de la liberación física, pero no sé si de la mental, como lo dije anteriormente. Y a esto se estaba adelantando Dios. Tenés que salir físicamente y mentalmente de una situación anterior, en donde a lo mejor vivías limitado, condicionado, donde vivías siempre medido, donde vivías allí cautivo de ese método, de ese sistema, de ese pensamiento, de eso que se había enquistado durante años trabajando dentro de tu vida. Y entonces ellos tenían que salir de ahí físicamente. Pero si había algo que tenían que escaparse fundamentalmente, era del aspecto mental. Cuando Dios les dice, escápate, o sea, salí, abandoná definitivamente tu estado conforme a lo que viviste durante todos esos años en cautividad.
Abandoná ese estado. Escapate del sistema que durante años te tuvo acorralado, que durante años fue el que eligió de qué manera tenías que vivir. Escapate de ese sistema. Que antes de hacer algo tenías que estar pensando 1000 cosas para ver si lo podías hacer. Que antes de mirar hacia adelante con una mirada positiva y avanzar en el nombre del Señor, antes tenías que mirar para todos lados y a ver si estaban o no las condiciones y lo probabas una y otra vez, como alguna vez hizo Gedeón ante la duda de que Dios estaba con él. Entonces, uno tiene que salir del sistema en donde a veces la vida nos mete, en donde las circunstancias nos fueron encarcelando, en donde las vivencias nos fueron marcando y finalmente crearon un límite más allá de lo externo en nuestra cabeza, en nuestra alma, allí sujeta a una forma, sujeta a una medida, sujeta a un espacio, sujeta siempre a una posibilidad que no todas las veces estaba decidida por nosotros, sino por todo el entorno o por todo lo que sucedía alrededor de nuestra vida. Y Dios le decía al pueblo, y Dios nos dice a nosotros, podés vivir con límites o sin límites. Eso lo elegís vos. Pero Dios nos propone una vida en donde Él nos pone todo por delante. Pídeme, dice, y te daré naciones por heredad. Pídeme, ¿sí? Y te enseñaré los tesoros escondidos. Pídame, y te daré a conocer mis misterios. ¿Te falta sabiduría? Pídeme sabiduría, que te va a ser dada. ¿Qué es lo que te limita? Dios está para crear en nuestra vida aquello que hoy no existe, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esforzarme, tengo que escaparme, tengo que salir de todo ese funcionamiento que siempre fue mi historia de vida. Salir, ¿de qué manera? Salir en el nombre de Jesús, como nos enseña la palabra de Dios. Pero por otro lado, estableciendo en nuestro corazón la propuesta de Dios, la palabra de Dios, a fin de que entonces Él, que se erige como garante nuestro, precisamente creer de que Él, que se da allí como garantía para que todas las cosas funcionen, lo que siempre solemos decir, que Él es fiel para cumplirlo, que Él es fiel para llevarlo a cabo. Y Él dice, si usted lee en alguno de estos versículos, Él dice allí que prácticamente que el que los toque a ellos, que sería como tocar la niña de su ojo. O sea, en un modo de asegurar allí con compromiso personal, en donde Él no solamente está prometiendo de palabras, sino que compromete su propia gloria, a decirles, va a funcionar, esto va a funcionar. Y de hecho funcionó, porque mientras Dios estuvo con ellos, en medio de ellos, para ellos y a través de ellos, los muros no fueron necesarios. Y el pueblo se extendió todo lo que quiso extenderse. Aun cuando otros pueblos lo atacaron, el pueblo, en vez de achicarse, creció porque terminó venciendo a otras naciones y ampliando sus fronteras. Terminó haciendo a otros pueblos que tuvieron problema con ellos, los terminó allí poniendo bajo un impuesto anual, cobrando una renta, alquilándoles la tierra en donde les permitía seguir estando. Mientras Dios estuvo con ellos, ellos vivieron y se desarrollaron ilimitadamente. Y es el mismo Dios que hoy nos convoca a cada uno de nosotros, que nos llama, que nos invita, que nos desafía a elegir de qué manera queremos vivir, con límites o sin ellos. Vos y yo
somos los que elegimos. De Dios viene la propuesta y también la garantía de que Él está para hacer realidad lo que nos propone. Que Dios te bendiga ricamente y que puedas hacer una elección conforme a lo que Dios desea, para que entonces todo lo que Dios tiene para tu vida lo pueda derramar ilimitadamente y no encuentre ningún inconveniente para llevar a cabo los más ricos, los más grandes, los más hermosos planes que tiene con cada una de nuestras vidas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Vamos a adorarle juntos en este lugar. Te adoramos, Señor. Santo es su nombre. Cuando a ti clamé, viniste a mí y la esperanza encontré en ti. Levantaré mi corazón a Dios que es mi sanador y me da paz. Eres más de lo que puedo pedir, sobre todo eres Dios, vivo para ti. La tormenta vencerá.